Muy bien, seguiremos adelante con capítulo 8. Si puedes, tal vez vamos a tratar de imaginar que Lucas no está solamente escribiendo un libro, sino está dándonos una película. Y si puedes imaginar, si necesitas cerrar los ojos, puedes. Pero imagínate que Lucas está mostrando una visión de un panorama, tal vez, de mucha gente saliendo de Jerusalén, llevando las noticias, tal vez entrando en casas y de amigos, familiares, evangelizando y bautizando, tal vez haciendo milagros, etcétera, en varios puntos en Judea. Y después de mirar a muchos saliendo, la cámara se enfoca en un solo hombre, Felipe. Y Felipe sale de Jerusalén y él va a ir al norte para llevar las noticias a los samaritanos. Y lo que vemos aquí en esa sección, creo, tal vez puedes ver como un modelo de que Lucas nos da un ejemplo de Felipe que tal vez representa lo que están haciendo todos que habían salido de Jerusalén. Entonces, con eso vamos a entrar en el estudio de ese momento. En Hechos 8, 4, 25 vemos que el evangelio toca a los samaritanos. Y si no conoces la geografía bien, aquí está Jerusalén al sur y muchos salieron evangelizando esta región que es Judea, lo cual es poblada por los judíos. Pero en el norte aquí tenemos Samaria y en Samaria vamos a ver que es un grupo mixto de samaritanos. Y vamos a ver un poquito sobre su trasfondo. Pero primero quiero mencionar esa persona, el evangelista Felipe. Nos conocimos a Felipe en capítulo 6, versículo 5, cuando él fue elegido entre los 7 servidores. Él va a tener este capítulo 8, vamos a estar mirando sus actividades aquí, y él va a ser mencionado finalmente en capítulo 21, versículo 8. Él va a trabajar por un periodo en la ciudad de Cesarea Marítima y eventualmente, de acuerdo con tradición, él va a morir y ser sepultado en la ciudad de Hierápolis, en lo que es hoy en día el país de la Turquía. Bueno, los samaritanos. Es un grupo interesante, si no sabes, de acuerdo con lo que he oído. Existe todavía un pueblo de samaritanos en la región que es en Samaria. Actualmente es un grupo pequeño, 400, 500 más o menos actualmente, pero han sobrevivido los 2000 años desde entonces. Pero vamos a ver algo maravilloso en esa historia, que el evangelio por medio de la boca de Felipe llegaría a un pueblo diferente, porque no son realmente judíos, pero de acuerdo con lo que vemos en Josefo y otros autores del Nuevo Testamento, que caen en medio entre los judíos y los gentiles. Es como un grupo mezclado, un grupo en medio. Y por eso es el grupo perfecto para la segunda etapa del evangelio. Y con eso necesitamos charlar un poquito de su trasfondo. Obviamente no hay tiempo para estudiarlo profundamente. Merece estudio en un diccionario bíblico o enciclopedia, algo más profundo. Pero para darnos una idea básica de cómo llegaron a existir ese grupo, vamos a mirar lo siguiente. Primeramente, hay que regresar en tiempo al siglo 8 antes de Cristo. Obviamente 9 realmente, en que el grupo de israelitas se dividieron entre las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur. Y las 10 tribus del norte israelitas desobedecieron a Dios y ellos salieron para seguir a los ídolos, etcétera, y fueron castigados por Dios. Y el pueblo de Asiria conquistó las 10 tribus del norte alrededor del año 720. Van a conquistar el capital de Samaria, llamada la ciudad de Samaria, en 722, pero va a conquistar el resto sobre los años siguientes. Bueno, después de conquistar este grupo, la mayoría de la población fue desplazado por los asirios y ese grupo de las 10 tribus se establecieron en otras partes del Medio Oriente. Lamentablemente no es totalmente claro qué pasó con ellos. Ellos esencialmente desaparecieron. Y si puedes investigar de las 10 tribus perdidas, puedes. Pero lo que pasa es que unos cuantos israelitas quedaron en la tierra prometida, donde estaban antes. Pero como práctica típica de los asirios, van a llevar otro grupo extranjero
para introducir a la región que habían despoblado por haber llevado a los israelitas a otra parte. Entonces, lamentablemente, esos dos grupos mezclaron. Entonces, los dos grupos judíos que habían quedado, los pobres que quedaron en la tierra, y ese nuevo grupo introducido de afuera, mezclaron para formar una raza mestiza. Y eso es la base de la enemistad con los judíos. Los judíos miraban a los samaritanos como un grupo mestizo que no deben haber mezclado con los de afuera. Entonces, vemos entre ese periodo hasta realmente el tiempo que estamos estudiando, había grande enemistad entre los dos grupos. Y puedes verlo desde Esdras, Nehemías, etc. Y un ejemplo de eso está en un libro apócrifo que vino del siglo II antes de Cristo, llamado Eclesiástico, o también conocido como Siracida. Aquí tengo citado abajo. Y él va a mencionar tres pueblos, pero en particular lo que tengo en más oscuro es hablando de Samaria, que ni siquiera es una nación, y que también el pueblo insensato que habita en Siquem. Wow, palabras fuertes. Había bastante enemistad entre los dos pueblos. Y eso se quedó hasta el periodo del Nuevo Testamento, como hemos visto en la historia del buen samaritano, entre otros. Josefo también da información de que había pleitos y aún problemas, casi guerra entre ellos en la década después de los eventos grabados aquí en Hechos capítulo 8. Así siempre había esa enemistad y problema y mal entender, yo creo. Con eso, entonces, vamos a mirar otro elemento de conflicto. Y eso tiene que ver con las creencias principales de los samaritanos, porque no siguieron exactamente todo lo que enseñaron los judíos, pero tenían bastante en común. Por ejemplo, ellos también creyeron en Jehová, es decir, en el mismo Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, eso sí tenía en común con los judíos. Número 2, ellos siguieron solamente el Pentateuco, es decir, los 5 libros de Moisés. Ellos rechazaron como inspirados Josué hasta el fin de nuestro Antiguo Testamento. Y obviamente eso es una razón grande por el conflicto con los judíos, porque rechazan David, rechazan lo que ocurrió entre los profetas, y eso obviamente es causa o base de otra parte del conflicto. Número 3, ellos adoraban en el monte Gerizim, lo cual está en la región que es Samaria, en vez de Jerusalén. Basado también otra base de su conflicto. Y eso puede haber visto, por ejemplo, en la historia en que Jesús visitaba con la mujer samaritana en Juan capítulo 4. Y es mencionado por Josefo también. Pero otra creencia interesante es que ellos esperaban al Mesías. Cuando Jesús conversaba con esa mujer samaritana, ella hablaba del Mesías. Y eso fue basado probablemente y principalmente en Deuteronomio capítulo 18, lo que tocamos en capítulo 3 de Hechos, que Moisés dijo que Dios levantaría de entre sus hermanos un profeta tal como yo. Eso también fue dentro del Pentateuco y accesible a los samaritanos. Así, esas son unas creencias, hay más, obviamente, pero creo que eso te da una idea de la razón porque hubo ese conflicto entre los judíos y los samaritanos. Y también nos da una idea porque Felipe va a usar lo que él va a usar. Quiero leer un par de versículos en Hechos capítulo 8, 5 al 12. Mira conmigo brevemente. Dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, es decir, el Mesías. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había un gran gozo en aquella ciudad. Y voy a saltar hasta el versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Creo que es significativo que él toca a cosas que ellos pueden entender.
tal como el Mesías, el reino de Dios, que Dios quería reinar y gobernar en ese mundo y que gobernar los corazones de individuos. Entonces creo que el evangelista está simplemente usando las creencias que tenían. Y él va a decir que, tal como tal vez Jesús, que no está en Jerusalén, ni tampoco en Monte Gerizim, donde va a alabar al Señor, sino en cada parte. Y yo creo que eso es beneficioso para los que están samaritanos, que ellos también podrían seguir al Mesías y tener esperanza con los demás. Bueno, continuando con esta historia. Hemos leído en versículo 5 que menciona una o la ciudad de Samaria. Hay problemas con los manuscritos. A veces, unos manuscritos dicen que la ciudad de Samaria, lo cual significaría el capital, Samaria aquí, lo cual fue cambiado en su nombre a Sebaste. O si otros manuscritos dicen una ciudad en Samaria. Entonces, puedo decir cualquier ciudad en la región de Samaria, no simplemente el capital. Y muchos pues notan que la ciudad de Samaria, el capital, llegó a ser realmente en ese periodo una ciudad completamente pagana entre los griegos. Entonces, probablemente Felipe no llegó a la ciudad de Samaria, es decir, Sebaste, sino otra ciudad en la región de Samaria. Unos más probables es esta ciudad Sicar, o tal vez Siquem, donde posiblemente Jesús había ido con la mujer samaritana, o tal vez en una región cercana, tal vez unos kilómetros en distancia, muy pegada probablemente a los montes de Ebal y Gerizim aquí. Entonces, muy probablemente él no fue a la ciudad de Samaria, sino tal vez a Sicar o Siquem. Aquí es un par de ejemplos, un par de fotos del siglo XIX de esta ciudad de Siquem, llamado también Neápolis, si estás buscándolo en un diccionario bíblico. Pero él va a proclamar el mensaje ahí. Bueno, hemos leído que en versículo 4 a 8 que Felipe predicaba el evangelio hablando del reino de Dios, que Dios quería gobernar en este mundo, que él quería gobernar en las vidas de ellos, que ellos podrían ser parte también del gobierno, el reino de Dios. También él hacía sanaciones, hacía milagros, señales, prodigios, y que también está bautizando a los que aceptaron su mensaje. Y hablando de eso, vemos que en versículo 12, si recuerdas, voy a mostrarles de nuevo, que muchos están aceptando el mensaje. Y yo creo eso es importante, de saber que ellos escucharon ese mensaje, vieron lo que hizo Felipe y aceptaron que Jesús realmente es el Mesías esperado. Tal vez una razón por el éxito tendría que ver con lo que pasó en Juan capítulo 4. En Juan 4, 35 al 38, Jesús hablando a sus apóstoles en la ciudad de Sicar, él dijo a ellos, estoy citando Juan 4, 35, ¿no decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Entonces, en el caso de los samaritanos, ahí ellos querían convertir, pero no habían oído toda la historia. Tal vez no habían oído de lo que pasó en Jerusalén con la muerte y resurrección de Jesús. Y Felipe simplemente está finalizando lo que los apóstoles habían sembrado tal vez unos años antes. Y quiero darnos a nosotros tal vez una palabra de ánimo. Si tú estás en un lugar donde estás evangelizando y no estás mirando tal vez muchos resultados, quiero animarte que sigas sembrando las semillas del evangelio, porque tal vez Dios está por usar otro hermano o hermana en el futuro para cosechar lo que tú estás sembrando ahora, tal como lo que hizo Jesús y los apóstoles hace en Juan capítulo 4. Y ahora Felipe está cosechando lo que ellos sembraron.
Al otro lado, tal vez hablando de los samaritanos, en el libro de Lucas, capítulo 9, en 52 y adelante, menciona que Jesús quería pasar por la región de Samaria y él no fue aceptado. De hecho, él fue rechazado. Entonces, tal vez otra idea, si Felipe está en otro pueblo que había rechazado a Jesús antes, tal vez eso nos indica que tal vez simplemente hay tiempos en que gente está abierto y a veces que hay tiempos en que están cerradas. Así, hay que sembrar sembrando, pero a veces no es el tiempo de cosecha. En esta ocasión fue el tiempo preciso y oportuno. Entonces, quiero animarnos que si estás sembrando, sigue sembrando porque no sabemos cuándo es el tiempo para gente. Bueno, regresando a nuestro texto. Encontramos en versículos 9 al 13 otra persona muy interesante, Simón el mago. No vamos a desarrollar mucho de esa historia, pero él era un mago también que tenía ciertos poderes supuestamente y que había impresionado a los samaritanos por muchos años. Pero cuando Felipe vino, Simón se dio cuenta que, wow, mi poder no compara con lo que tiene este señor. Y él seguía a Felipe y eventualmente él mismo creyó en Jesús y fue bautizado como los demás. Bueno, interesantemente, tenemos información de Simón del segundo y tercer siglo. De hecho, él es identificado como el fundador del movimiento de los gnósticos. Entonces, Justino Mártir en su primera apología lo menciona y tal vez Justino podría haber sabido porque ambos Justino, tal como Simón, vienen de Samaria. Hay veces que Justino vino de Samaria. Ireneo en su libro de contra herejías también mencionó a él. No sabemos, tal vez es el mismo o tal vez simplemente Justino y Ireneo había usado esta historia como base de desarrollar el personaje de Simón. No sabemos, pero puedes investigar más profundamente si quisieras. Pero sin embargo, él es convertido y ahora vamos a ver que él va a ser en conflicto con Pedro en un momento. Pero quiero leer una porción antes del conflicto con Pedro. En versículos 14 al 17 leemos algo muy importante. Dice lo siguiente: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ok, interesante. Hay varios elementos muy curiosos en este pasaje. Primeramente, ¿por qué vinieron los apóstoles? ¿Cuál fue la razón por su visita? Yo creo que basado en el pasaje, leyendo lo que dice el texto, es para dos cosas. Número uno, para dar aprobación oficial del liderazgo de la iglesia. Y número dos, para dar al Espíritu Santo a los creyentes nuevos. En cuanto al número uno, de dar aprobación, hay que recordar que Felipe fue uno de los líderes, pero no fue un apóstol, obviamente, y tampoco no fue un judío de raíces hebreas en el sentido, si recuerdas el capítulo 6, había esta distinción entre los hebreos o los judíos que vivieron en Jerusalén y los de la diáspora, los helenistas. Muy probablemente él fue un helenista y tal vez es posible que los judíos más tradicionalistas no aceptarían las prácticas o lo que había hecho Felipe. Y fue necesario que los mismos apóstoles llevaron pueden ir y poner su sello de aprobación en lo que está pasando. Entonces, creo que por parte fue por esa razón, para que los mismos apóstoles puedan decir, sí, ahora estamos de acuerdo, ellos realmente son parte del grupo. Y vamos a regresar a eso en un momento, yo creo. La segunda razón es para dar el Espíritu Santo.
Y hay siempre una pregunta. ¿Cuándo recibieron los samaritanos el Espíritu Santo? ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Cuando fueron bautizados? ¿Cuando los apóstoles llegaron? Eso es problemático por muchos grupos diferentes, porque nos fuerza de contemplar nuestra teología sobre la conexión del Espíritu Santo con la salvación, el rol del Espíritu Santo, entre otras cosas. Entonces, quiero proponer un par de ideas. Hay dos teorías típicas de cuando los que están en esa historia recibieron el Espíritu Santo. Una teoría es que cuando ellos creyeron y fueron bautizados, el Espíritu Santo empezó a morar en ellos, pero no fueron como bautizados por el Espíritu Santo, o no había sido derramado sobre ellos, tal como hemos visto en capítulo 2 o que vamos a ver en capítulo 10, y no tenían los poderes sobrenaturales, simplemente tenía como el sello, como fue mencionado en Efesios capítulo 1, versículos 12, 13, por ahí. Entonces, unos miran a ese texto mirando, oh, wow, ¿cómo es que no tenían el Espíritu Santo? Fueron salvos. ¿Cómo es que no habían recibido el Espíritu Santo cuando ellos creyeron? Entonces, llegan a la conclusión o deducen que ellos en cierta forma reciben el Espíritu Santo, pero no en una forma de poder milagroso. Eso es una teoría. La otra es que realmente no recibieron el Espíritu Santo cuando ellos fueron bautizados, sino que ellos recibieron el Espíritu Santo con la llegada de los apóstoles cuando ellos impusieron las manos. Y quiero regresar a nuestro pasaje, porque realmente me inclino más a esta segunda alternativa, porque eso es más directamente lo que dice el texto. Y simplemente leyendo el texto, creo es lo que está tratando de decirnos. Otra vez, ellos, los dos apóstoles, vinieron primeramente, y los dos, Pedro y Juan, y ellos oraron por ellos, y nota eso, para que recibiesen el Espíritu Santo. Eso indica propósito. Ellos estaban orando con el deseo que ellos recibiesen esa bendición, indicando que no lo tenían. Y aún dice Lucas, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Entonces no habían recibido poderes ni aparentemente el mismo Espíritu Santo. Y siguiendo leyendo en versículo 17, entonces les imponían las manos y ¿qué pasó? ¿Qué dice el texto? Recibían al Espíritu Santo. Así, leyendo el texto simplemente indica que los samaritanos no habían recibido el Espíritu Santo cuando fueron bautizados y no tenían el Espíritu Santo hasta la llegada de los apóstoles. Bueno, quiero desarrollar ese pensamiento un poquito porque eso causa conflicto teológico por varias personas. ¿Cómo entendemos esta situación? En mi opinión, cuando leemos por todo el libro de Hechos, tenemos evidencia que el Espíritu Santo, el bautismo, el arrepentimiento y confianza o creencia en Jesús es como un paquete que está al inicio del momento que uno llega a ser un creyente en Cristo, o la conversión, si podemos llamarlo así. Esos elementos están ahí. Y hemos tocado eso en referencia a la querugma, si recuerdas el capítulo 2. Pero lo que pasa es que vemos órdenes diferentes. A veces el Espíritu Santo viene antes, a veces después, a veces con el bautismo. Por ejemplo, en capítulo 2 vemos que en 2:38 y 9, Pedro y los otros apóstoles predicaban que, mira, deben arrepentirse y van a recibir el Espíritu Santo en relación con el bautismo. Pero aquí si saltamos a capítulo 10, en la historia de Cornelio, en este caso el Espíritu Santo cayó sobre ellos antes de ser bautizados. Y dice Pedro al fin de capítulo 10, hey, debemos bautizarlos también en agua.
Y aquí tenemos el opuesto. En vez de venir antes, vino después. Entonces me causa pensar, ¿qué está tratando de enseñarnos Lucas? Bueno, yo creo, basado en la evidencia en Hechos, capítulo 2, 8 y 10, que Lucas no le está enseñándonos cuándo vino el Espíritu Santo, sino que va a venir como un paquete en total de la conversión. Tal vez un momento antes, tal vez un momento después, pero en conexión con el inicio de la vida cristiana. Y que él también está mostrando con capítulos 2, 8 y 10 diferentes momentos importantes en el desarrollo de la iglesia. Aquí tenemos un momento en particular que es muy importante. Recuerdes que la relación entre los judíos y los samaritanos fue terrible. Y yo creo que Dios quería mostrar a ambos grupos que ellos tenían que estar unidos. Y por esa razón, él no les dio el Espíritu Santo cuando fueron bautizados por Felipe, sino él lo mantuvo hasta la llegada de los mismos apóstoles, para mostrar primeramente a los apóstoles, hey, mira, los samaritanos pueden ser salvos. Y que los judíos necesitan aceptarlos como sus hermanos 100%. Pero al otro lado, que los samaritanos también reconocen que, hey, estamos conectados con los judíos ahora, porque dependemos que los judíos, en la forma de los apóstoles, vienen para darnos el Espíritu Santo. Entonces, en mi opinión, yo creo que la razón por qué Dios no les dio el Espíritu Santo al momento de ser bautizados es para forzar que los dos grupos lleguen a ser unidos. Porque eso es un tema central del libro de Hechos, que Dios quiere mantener la unidad. Y cada vez que hay una etapa nueva, en este caso los samaritanos, que Él quiere que los dos grupos se queden unidos. Y por eso trabajó de una forma curiosa y diferente. Entonces, en mi opinión, capítulo 8 quiebra un poquito las reglas. Yo creo que cuando Lucas escribió su libro de Hechos, él establece Hechos capítulo 2 como el modelo básico. Cuando alguien quiere ser salvo, él va a decir, hey, mira, ¿qué debemos hacer? Primeramente, hay que confiar en Jesús, que Él es el Mesías. Y eso fue obvio en capítulo 2, que ellos habían creído en ese momento. Y que ellos deben arrepentirse de sus pecados. Y ellos son bautizados en el nombre de Jesús, es decir, sobre su autoridad, y que ellos recibirían el perdón de los pecados. ¿Y qué más? El Espíritu Santo. Y creo que eso es la idea básica, que sería lo normal por el resto de la historia. Pero Dios va a quebrar ciertas reglas cuando entramos en etapas importantes y significativas. Con los samaritanos, la primera vez en la historia del mundo que los samaritanos son salvos. Y ahora vamos a ver también otro momento que Dios quiebra las reglas o quiebra lo que es normativo con la casa de Cornelio. Y así yo creo que podemos ser constantes en cómo interpretamos el libro de Hechos. Yo sé que es complejo eso, pero creo que vale la pena contemplar. Otra cosa importante con eso que he escuchado es la cuestión de que el Espíritu Santo solamente puede ser compartido por medio de la imposición de las manos de un apóstol. Y quiero tratar esa pregunta también rápidamente. Bueno, obviamente aquí en el caso de Hechos 8 es lo que sucedió. Pero mi pregunta es que si es constante esa idea. Y creo que no. Voy a leer de un autor, Carro, en su comentario. Él dice lo siguiente, estoy citando, que la imposición de manos por los apóstoles era algo indispensable para recibir el Espíritu, no se sostiene en el libro de los Hechos. En la historia que siguió, por ejemplo, en la conversión del etíope, no estuvo presente ningún apóstol. Y no hay ninguna mención de la imposición de las manos. Sin embargo, de seguro llegó el Espíritu Santo sobre él. Y definitivamente el Espíritu Santo llegó sobre Cornelio
y sus compañeros sin la imposición de las manos. Entonces, en las historias siguientes, vemos en el etíope y también en la casa de Cornelio, no había ninguna necesidad de la imposición de las manos de un apóstol. De la misma manera, aunque el autor Carro no menciona aquí, pero también si miras a la conversión de Saulo, dice en capítulo 9, en versículo 17, que Ananías vino para visitarle, para darle la vida de recibir la vista y ser lleno del Espíritu Santo. Y vemos, si comparamos las tres conversiones en capítulos 9, 22 y 26, que este señor se impuso las manos y después Pablo aparentemente recibió el Espíritu Santo. Así en este caso parece que fue Ananías que transfirió el Espíritu Santo. Interesante. Y también si vemos fuera del libro de Hechos, en el libro de 1 de Timoteo, capítulo 4:4, 1 de Timoteo 4:4, dice ahí, voy a leerlo. Creo que debe ser 4:14, perdón, 4:14. Dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Interesante ahí, ¿no? Que no tiene que ver con los apóstoles, sino el presbiterio, el grupo de ancianos. Entonces, la idea que solamente un apóstol tenía la habilidad de transferir el Espíritu Santo por la imposición de las manos, simplemente no cuadra con la evidencia que tenemos entre el libro de Hechos, tal como lo que pasó con en este caso con Timoteo. Y si seguimos leyendo en la historia de la iglesia, en el segundo siglo, tercer siglo, la iglesia primitiva tenía una práctica de que el obispo o los ancianos le daría al nuevo bautizado una crisma, una unción con aceite, y eso representa que ellos están dándoles el Espíritu Santo, y eso conecta otra vez con la conversión, como parte de ese momento que uno está convirtiendo a seguir a Jesús. Y si quieres investigar más, puedes consultar Tertuliano y más tarde Clemente de Alejandría y Cipriano para más información sobre ese uso de la imposición de las manos del presbiterio o del obispo en el segundo o tercer siglo. Bueno, yo sé que es mucho en cuanto a eso. Quiero regresar otra vez a la PowerPoint y la historia ahí. Hay muchas cosas que podemos aprender de esa historia interesantes, que son muy, muy interesantes. Entonces, vamos a ver en la siguiente sección, Pedro regaña a Simón. Básicamente, Simón quería pagar y comprar esa habilidad de transferir el Espíritu Santo. Y Pedro va a decir que, mira, no funciona así, lo siento. Y sin meternos mucho en esa historia, notamos que claramente Dios está en contra de ese de vender el poder de Dios. Y Pedro va a regañar fuertemente a ese Simón en los versículos siguientes. Él dice, aquí vamos a ver en Hechos 8, versículo 15 y adelante, en 18 aquí, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero parezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto me habéis dicho venga sobre mí. Pues una historia dura también. Quiero hacer unas observaciones que podemos aprender de esa historia de Simón. Número uno, no se vende el poder de Dios.
Y si hay en cualquier grupo hoy en día que están tratando de mostrar, hey, si vienes a mí, yo te puedo dar poder. Yo soy el que tiene acceso directo a Dios. Pero hay que contribuir a mi iglesia para recibir esa bendición. Siempre hay cuestiones en esas situaciones. Ten cuidado. Obviamente, ese caso de Simón es importante mostrar que el poder de Dios no se vende. Y algo parecido, la avaricia. En este caso, no es tanto de dinero, sino de autoridad y poder. Siempre es peligrosa y contra de lo que Dios quiere para nuestras vidas. En este caso, Simón quería tener la habilidad de controlar o tener autoridad y seguramente tiene un elemento económico también ahí, pero en cualquier caso, seguramente Dios está en su contra y fue claramente dicho por el apóstol Pedro ahí. Otra cosa interesante que esa historia ilustra es que uno que es salvo puede ser perdido. Y nota cómo lo que pasa, obviamente, en este caso, este mismo Simón fue bautizado, perdonado, y él realmente fue creyente. Del texto mismo dice que él es un creyente. Pero nota en este regaño por Pedro que dice que arrepiéntate para que podrías ser perdonado. Y creo que eso indica que uno que puede ser, que es salvo, podría desviar completamente del camino con Cristo y ser perdonado y ser perdido después de la salvación. Y yo sé que eso es una cuestión más amplia que se trata entre diferentes teólogos, pero vale la pena considerar ese versículo en relación con ese estudio. Número 4. También yo creo que esa historia puede ilustrar qué hacemos cuando pecamos después de ser bautizados. En mi vida, en otras ocasiones, me preguntaron hermanas o hermanos nuevos en la iglesia, después de ser bautizados, dijeron, hermano Kevin, yo caí en pecado, ¿necesito ser bautizado de nuevo? Y yo siempre les refiero a esa historia. Y en esta historia vemos que Simón pecó, obviamente. ¿Y qué fue la respuesta de Simón? Debe ser bautizado de nuevo. No, no dijo eso, sino dijo, ora y arrepiéntate. Y yo creo que eso también es lo que debemos hacer nosotros. Si yo encuentro en mi propia vida pecado, debo reconocerlo, confesar el pecado, orar a Dios y arrepentirme de esa práctica. Y creo que eso coincide con lo que vemos en otras porciones de las Escrituras también. Primera de Juan, capítulo 1, 6 y adelante es un buen ejemplo. Así, hay varias cosas interesantes en esa historia de Simón. Y eso concluye la historia con los samaritanos realmente. Pero es interesante que vamos a ver en las últimas palabras de esta sección acerca de lo que hicieron los dos apóstoles. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Entonces, no fue en una sola ciudad en que proclamaron el mensaje los apóstoles, sino en regreso a la ciudad de Jerusalén andaban, seguramente por medio de este valle, en que el valle de Labona, ellos andaban caminando, proclamando el mensaje del evangelio. Y es interesante que pensando en la historia que estuvo en Lucas capítulo 9. En Lucas 9, le muestro eso rápidamente. 52. Jesús envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Versículo 54. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que desciende fuego del cielo para como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose a él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Tengo que preguntar, si Juan, el mismo Juan que había hablado en ese pasaje, entró en la misma aldea y proclamó las noticias de Jesús resucitado. Y tal vez él regresó en su mente a ese momento pensando, oh,
¿Qué estaba pensando yo? Bueno, entonces, amigo, con eso terminaremos. Es una historia interesante de los samaritanos. Entonces, ahora vamos a ver otra vez que hay otro que necesita ser salvo. Y esos son los que son marginalizados. Y vamos a ver una historia interesante en la segunda parte de Hechos capítulo 8. Entonces, te espero en la próxima lección.